5 gramos de cada compuesto en 3 litros de solución, ¿ya? Y me dan, ¿cierto? 3 compuestos, 4, me dan 4 compuestos, ¿ya? Y en donde yo puedo decir, ¿cierto? Que la letra A es un ácido fuerte, ¿cierto? B es un ácido sulfúrico, ¿ya? Un ácido también. La C es una base y la D es una base, ¿cierto? Todos fuertes, ¿ya? Y aquí en rosadito, chiquillos, esto es importante que lo tengan por ahí en su cuaderno o en un formulario, son todas las fórmulas que ustedes van a ocupar, ¿ya? Todas las fórmulas que ustedes pueden ir y ocupar para responder las preguntas que se le van a hacer para un ácido y una base fuerte, para descubrir el pH, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esos corchetes significan, ustedes ya saben, concentración, ¿cierto? Concentración es igual a molaridad, y la molaridad yo la puedo calcular, ¿cierto? Dividiendo el número de moles dividido en los litros, ¿cierto? Eso ya lo manejan, ¿ya? Si yo no tengo los moles, entonces, ¿cómo los calculo? Siempre los moles van a ser igual a los gramos dividido en la masa molar, o la masa atómica, como lo hayan visto ustedes en sus años anteriores. ¿Ya? ¿Dudas en esta primera parte? Ya, eso es de concentración, ¿ya? Después, de aquí para abajo, ¿cierto? Son las nuevas, las que hemos ido viendo en las clases. Primero, que para calcular pH, ¿ya? Para calcular el pH, yo tengo que hacer, ¿cierto? Menos logaritmo de la concentración de los protones, ¿ya? Para calcular pOH, yo tengo que hacer menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. Es decir, aquí voy a estar en pHK, voy a estar calculando de un ácido y el pOH lo voy a estar calculando de una base, ¿ya? Pero para poder calcular pH o pOH, yo necesito tener las concentraciones, ¿cierto? Si yo no tengo las concentraciones, las puedo calcular aquí. Miren, para la concentración de protones, ¿cuál es la fórmula? Antilogaritmo del menos pH. Es decir, si yo quiero encontrar las concentraciones de protones o de OH, yo tengo que aplicar antilogaritmo de menos pH, en el caso de los protones, y antilogaritmo de menos pOH si yo quiero encontrar, ¿cierto?, la concentración de hidróxido, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto?, tengo que tener los pH y los pOH, ¿ya? Y además, ¿cierto?, esta es 1, 2, 3, 4, las 5, yo sé, por la primera clase que tuvimos, ¿cierto?, que el pH más el pOH, la suma de ambos, siempre me tiene que dar 14. No puede ser más, ni menos, ¿ya? La suma de ambos tiene que ser 14. Por lo tanto, si yo tengo una de las dos, yo puedo encontrar la otra, ¿cierto? Si yo tengo acá un valor, acá tengo una incógnita y acá tengo un valor, yo puedo encontrar los valores totales de cada uno, ¿ya? Para eso lo usamos. Y lo mismo acá. Si yo, pero multiplico las concentraciones, siempre me tiene que dar 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Acá arriba, ojo, si yo sumo los pH y pOH, me tiene que dar 14. Pero si yo multiplico las concentraciones, ahí se equivocan generalmente, ¿ya? Tiene que multiplicar acá las concentraciones, le tiene que dar siempre 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Para qué ocupamos ambas? Para encontrar una si tenemos la otra, ¿cierto? Si tenemos acá los protones y no tenemos esta, entonces hacemos, ¿cierto?, la división de esto, ¿cierto? Hacemos un despeje acá y un despeje acá para encontrar una a través de la otra, ¿ya? Esas son las fórmulas que ustedes deben manejar. Veamos un ejemplo. Veamos el primero, el HCl, ¿ya? Veamos el HCl.
dice, ¿cierto?, que debemos calcular las concentraciones de los pH, pH y pOH, de 0,5 gramos de cada compuesto en 3 litros de solución. Es decir, en vez de entregarme la molaridad, ¿cierto?, la tengo que calcular. Vamos a ver. Para el HCl debemos calcular la molaridad, ¿cierto? Debemos calcular la molaridad y nosotros sabemos que molaridad es N dividido en L. ¿Tenemos N en nuestro enunciado? ¿Tenemos moles? No. Ya nos están dando los gramos y los litros. Por lo tanto, tenemos que calcular N, ¿ya? Y ya sabemos que N es igual a gramos dividido la masa molar del HCl. La masa molar es 36.5. ¿Recuerdan eso, chiquillos? La masa molar, ¿cómo la calculan? Sumando los pesos atómicos de cada uno. Para el hidrógeno es 1 y para el cloro es 35, y tanto. Entonces, 1 más 35 me da 36,5. Bueno, ahí debe haber un decimal. ¿Ya? Si yo divido ambas cosas, me da el número de moles. Entonces, el número de moles me dio 0,013 mol. Por lo tanto, la molaridad, ¿cierto? La molaridad va a ser número de moles dividido en litros. Los moles los acabo de calcular, ¿cierto? Dividido en 3 litros porque me dice, ¿cierto? En el ejercicio me dice que son 3 litros. ¿Ya? ¿Cuánto de eso? Me da una notación científica. 4,3 por 10 elevado a menos 3. Ese es mi resultado. ¿Ya? Completo. Ojo ahí, porque cuando me dicen 4,3 es la concentración, profe. No, está malo, ¿ya? La concentración es 4,3 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Esa es la concentración. ¿Dudas con eso? ¿Para poder seguir? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O seguimos? Bien, miren. Ahí habló alguien. Se quedó pegada. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo el cálculo de la concentración? Ya. Entonces, esta es la concentración. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella, chiquillos? ¿Qué hacemos con ella? Nosotros calculamos lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Cuando calculamos esta concentración, entonces, sabemos que la concentración de HCl es 4,3 exponente menos 3. Entonces, ahora podemos calcular, y con ese valor ya tenemos al tiro la concentración de protones, chiquillos, ¿ya? Siempre que le den la concentración del compuesto, ya tienen el de eso. Por ejemplo, si yo les doy la concentración del HCl, entonces la concentración que les estoy dando es la de los protones. Si, por ejemplo, esta cambia a una base, por ejemplo, NaOH, entonces la concentración para NaOH significa la concentración de hidróxidos, de OH. ¿Ya? Entonces, cuando ya calculamos la concentración acá, significa que tenemos la concentración de protones. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cierto?, cuál es el pH. Si ya tenemos la concentración, podemos calcular el pH. ¿Ya? Ya sabemos que pH es menos logaritmo de la concentración de protones, ¿cierto? Y eso lo tengo que escribir en la calculadora. Entonces, menos logaritmo de 4.3 por 10 elevado a menos 3 me da 2.4. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí, chiquillos? ¿Con algún valor o cómo generarlos? Desaparecieron todos los videos. No puedo ver a nadie. ¿Alguna duda ahí, chicos?
Ya, voy a seguir entonces. Voy a seguir. Entonces tenemos la concentración de protones y como ya tenemos la concentración, podemos calcular el pH. Ya tenemos dos valores de acá arriba. Ahora veamos qué pasa con los hidróxidos y el pOH. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ocupar nuestra fórmula que aparecía en la diapo anterior. ¿Ya? Si yo tengo concentración de protones, yo puedo encontrar la concentración de hidróxidos. Ya. Esa era la pregunta que quería escuchar. ¿Cómo lo escribo en la calculadora? Miren, vamos a compartir la calculadora. Espérense. Ahí está. ¿Ven la calculadora? Necesito que me hable, chiquillo. ¿Ven la calculadora? Sí, ya, miren. ¿La ven? Ya. Entonces, ¿cómo coloco esta expresión de pH? Coloco acá mi calculadora, la prendo, ¿cierto? Y coloco menos logaritmo de, y me abre el tiro el paréntesis, y en el paréntesis coloco mi concentración. Coloco 4.3, ¿ya? Y el exponente de esta tecla, que aparece acá abajito, que dice por 10 elevado a algo, ¿ya? Esa tecla es x, ¿ya? En algunos aparece como e o aparece como con otros dígitos, x, así, x, ¿ya? Pero es esta o por 10 o x, ¿ya? Entonces la aprieto y ya tengo el por 10, ¿ya? Entonces ahora solo me falta agregar el superíndice, que es menos 3. Cierro paréntesis y ahí tengo, ¿cierto? Mi cálculo de pH, menos logaritmo de la concentración, ¿ya? Y eso es igual a 2.36, que viene siendo, ¿cierto? 2.4. ¿Está bien, chicos? ¿Ahora? Profe. Profe, ¿el valor siempre lo tenemos que aproximar? Sí, x, ¿ya? ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿O ahora ya estamos ok? Bien, así, entonces cuando tengan dudas, ¿cómo lo coloco en la calculadora? Me avisan, ¿cierto? Y lo hacemos. Sigamos acá. Entonces, ¿qué había dicho? Que si nosotros tenemos la concentración de protones, podemos encontrar OH, ¿ya? Despejando acá, ¿cierto? ¿Cómo despejo OH, ¿cierto? Dividiendo, ¿cierto? Despejo OH, acá lo abajo, ¿cierto? Es igual a esto, 1 por 10 elevado a menos 14, dividido en los, paso esta concentración de protones, la paso hacia el otro lado, entonces pasa dividiendo, ¿ya? 1 por 10 elevado a menos 14 dividido por la concentración de protones me da esto que tengo a... Se pegó la pantalla de nuevo. Ya, ¿en qué quedé, chiquillos? Aló, aló. Ya, debe ser el internet que está un poco malo. ¿Se ve la calculadora? ¿No están viendo la presentación? Ya. Ahí. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Aquí está. Ya. Entonces voy a volver a repetir lo que había dicho. Aquí. Ok. Ya, mire. Entonces, estos dos cálculos ya los tenemos, ¿ya? El de la concentración de protones y el pH, ¿ya? Entonces, llamamos a esta otra fórmula. Llamamos a esta otra fórmula para poder encontrar la concentración de OH, ¿ya? Como ya tenemos esta, debemos despejarla de aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Debemos dividir
este valor, que es la del agua, ¿cierto?, dividido en la concentración de protones, ¿ya? Si yo divido esos dos valores, me da la concentración de OH, que es, ¿cierto?, dividir estas dos cosas y me da este valor, ¿ya? Ojo, que si, como esto es división, tienen que tener cuidado, ¿ya?, de no dividir, ¿cierto?, poner arriba los protones y abajo el valor de KW, ¿ya?, porque les va a dar valores distintos, ¿ya? Recuerden que no es igual que la multiplicación, ¿ya? Entonces tienen que hacer bien el despeje acá, ¿ya? Si yo coloco estos dos valores en la calculadora, me aparece esto, ¿ya?, que es lo mismo que hicimos acá arriba. Ya tienen que poner el botón exponente y menos 3, ¿cierto? Y las comas, ¿cierto?, son por punto, ¿ya? Y me da este valor, ¿cierto?, que corresponde a la concentración de OH, y con la concentración de OH ya puedo calcular pOH, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Menos logaritmo de la concentración que encontré acá arriba, ¿ya? Y eso me da 11.6. Entonces acá calculé todo lo que me estaban pidiendo. La concentración de protones, el pH, que es 2.4, la concentración de OH, aquí está, y el pOH, ¿cierto?, que aquí aparece, ¿ya? Por lo tanto, estos 4 valores corresponden, ¿cierto?, al HCl, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la duda que pudiera existir es, profe, ¿por qué el ácido, el HCl, que sabemos que es un ácido, ¿cierto?, un ácido fuerte, me da 2 valores de pH? Podría decirme alguno. Me da un 2,4 acá y me da un 11,6, ¿ya? Ojo ahí, que el único que me entrega valores de pH es el de pH, ¿ya? El pOH no me entrega un valor determinante de la acidez o basicidad de un compuesto. El único que me entrega ese valor es el pH, ¿ya? Por lo tanto, aquí no es básico ni ácido a la vez, sino que es solo ácido, ¿ya? Porque es 2,4. Valores menores a 7 es ácido, en este caso es 2,4, ¿ya? Recuerden siempre. Y por ejemplo, si aquí tuviéramos una base, lo mismo. Aunque nosotros calculemos pOH, ya el pOH no nos va a dar el valor de pH, ya solamente este valor acá me va a dar, bueno, el valor de pH y además si es ácido o básico. Así me doy a entender. Solo el valor de pH me entrega ¿cómo decirlo?, la lectura o que yo puedo determinar si mi sustancia es ácida o básica, no el pOH. Ya, eso es importante que lo sepan manejar, porque aquí me pueden decir, aquí es pOH es 11,6, entonces esta cuestión no es ácido, es base. No, ¿ya? Siempre es el pH el que manda. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? Y todos los demás ejercicios, ¿ya? Vamos atrás. Todos los demás ejercicios, chiquillos, se hacen igual. Bueno, tienen que estar atentos con los que están preguntando, ¿ya? Por ejemplo, acá, para el ácido sulfúrico, seguimos la misma tipo de paso, ¿ya? Los mismos pasos. Ya sacamos ya tenemos la concentración, por ejemplo, acá del protón. Si aquí calculamos la concentración del ácido sulfúrico, ¿cierto?, nos va a dar algo distinto, porque tengo 2 hidrógenos acá, ¿ya? Pero el resto de los pasos sigue siendo de la misma manera, ¿ya? Y acá al otro lado tenemos bases, por lo tanto, la concentración ya no va a ser de protones, sino que la primera concentración que busquemos va a ser de concentración de hidróxidos. Hidróxido
e hidróxido, ¿ya? Además tenemos 2 hidrógenos y acá tenemos 2 OH, eso igual nos va a cambiar la concentración. Sí, pues, en todas, ¿ya? Es por eso que este enunciado, con estos gramos y estos litros, es para cada uno, ¿ya? Tienen que irlos cambiando la concentración. Van a ser distintas. Miren, yo les voy a, porque la idea es que ustedes también lo hagan. La idea es que es darle los pasos, indicarle cómo se hace, pero que ustedes también vayan trabajando. En este caso, en el ácido sulfúrico, acá, si nosotros disociamos, tenemos hidrógeno, ¿cierto? Más SO4 menos, ¿cierto? SO4 menos, ¿cierto? Y S2 corresponde aquí, al negativo acá de superíndice y a 2 hidrógenos positivos. Aquí me falta el positivo. ¿Ya? Por lo tanto, mi concentración acá es por 2. ¿Ya? Eso es súper importante. La concentración de protones que ustedes van a calcular acá, con el peso molar del ácido sulfúrico, tienen que multiplicarlo por 2. Mi concentración de protones va a ser así. Ya, lo van a calcular, ¿cierto? Igual como hicimos la 1, pero lo van a multiplicar finalmente por 2. Porque en mi disociación me está indicando que hay 2 protones. ¿Ya? Y ahí van a tener su concentración final. Y ahí empiezan a hacer, ¿cierto?, lo que hicimos delante. Ya, calcular pH, concentración, OH y pOH. ¿Ya? Acá es igual que el HCl. Acá, mire, en este caso, el hidróxido de magnesio, ¿ya? Lo mismo. Tienen que disociar. Te queda, ¿cierto?, siempre el positivo a la izquierda. Mg más, ¿cierto? Más OH. OH menos, ¿ya? S2, y no sé si lo expliqué acá, en la clase pasada, S2 me indica que ese OH se repite 2 veces, y S2 me indica que la carga de mi metal acá al lado es más 2. ¿Ya? Siempre es así. Acá también, pero este es 2 hidrógenos, ¿cierto? Y le pasa, ¿cierto?, como carga negativa acá al lado. Es lo mismo, si está uno o al otro lado. El que va a variar es el subíndice que está al lado del OH o del hidrógeno. Este subíndice del SO4 no. ¿Ya? Solo del protón o del OH. Entonces acá pasa algo similar a lo anterior, ¿cierto? Acá tengo 2 OH. Entonces cuando usted calcule la concentración de OH, al final tiene que multiplicarla por 2. Y esa es la concentración de OH. Aparte de todo lo que hace acá arriba, ¿cierto? De los moles y la molaridad. La molaridad tienen que multiplicarla por 2. Una vez nomás, no lo hagan 2 veces. Bien, así hacen, ¿cierto? Así se resuelven tanto ácidos y bases fuertes. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ahí hay alguien que habló. Entonces tenemos que sacar la concentración. Si en la D, en los de afuera, multiplica así. No, profe, ya. Bien. Entonces, antes de terminar, veamos otro ejemplo de ácidos y bases fuertes. ¿Ya? Miren, los que les tenía. Dame un segundo. Uy, no parece el primero. Aquí está. Bueno.
Vamos a borrar aquí. Que igual. ¿Ya? Entonces, acá. ¿Ya? Ejercicio ácido base, y aquí se me olvidó poner, ¿cierto? Fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, acá indique cuál de las siguientes soluciones son ácidas, neutras o básicas. ¿Ya? Ese es un tipo de pregunta que se les puede hacer. Entonces, aquí va con lo que les decía adelante. Lo único que me muestra el valor, o si una sustancia es ácida, básica o neutra, es el valor del pH. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer acá? Buscar para cada una de estas moléculas y estos iones, ¿cierto? El valor de pH. Y con ese valor, discriminar si es ácida, neutra o básica. ¿Ya? Por ejemplo, y aquí aparece todo el resumen, para que una solución sea ácida, ¿cierto? Su pH debe ser menor a 7, básica mayor a 7 y neutra es 7. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el primero acá, dice 0,8 molar de NaOH. ¿Ya? De NaOH. Disocio. Mi molécula, la disocio, ¿cierto? Me da N más OH. ¿Para qué disocio, chiquillos? Para saber si tengo más de un protón o más de un hidróxido. Para eso disocio, ¿ya? Para ver si esta cuestión que me están dando se modifica o no. ¿Se modifica? No, porque tengo un hidróxido, ¿ya? Entonces la molaridad queda como 0,85 molar. ¿A qué corresponde esa concentración? A la concentración de OH. Por lo tanto, para poder calcular el pH, ¿cierto? Para poder calcular el pH, ¿qué debo hacer, chiquillos? Sabemos que pH es igual a ¿qué? A menos logaritmo de concentración de protones. ¿Acá tenemos la concentración de protones? No, ¿cierto? Solamente tenemos la concentración de OH. Por lo tanto, podemos calcular pOH. pOH va a ser igual a ¿qué? A menos logaritmo, ¿cierto? De OH menos. ¿Ya? Que corresponde a ¿cuánto? A esto. Entonces lo vamos a colocar al tiro, ¿ya? Lo vamos a colocar al tiro, entonces, para ir avanzando. 0,85. ¿Ya? Entonces el pOH, ay, discúlpenme ahí que sale medio, ¿ya? Y con su calculadora hacen lo mismo que les expliqué, ¿cierto? Menos logaritmo de 0,85. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso? Les da 0,07. ¿Ya? Es el pOH. ¿Eso me indica valor de pH? No, ¿cierto? A través del pOH yo puedo encontrar pH. ¿Cómo? Ya sabemos que si yo sumo pH más pOH, esas fórmulas tienen que aprendérselas, es igual a 14. Por lo tanto, si yo tengo esta, puedo encontrar pH. Entonces, pH va a ser igual a ¿qué? A 14 menos, porque esta cuestión pasa al otro lado, ¿cierto? Entonces pasa como negativo, menos 0,07. Entonces mi valor de pH para la letra A es, y hacen su cálculo, 14 menos 0,07 y les da 13,93. ¿Ya? Ese valor de pH me indica que esta sustancia es ácida, básica o neutra. Me indica que es básica, ¿cierto? Muy bien. ¿Están durmiendo, chiquillos? Es básica. Además, tenía que ser básica porque estamos hablando de una
base, ¿ya? Y lo hacen para cada uno, ¿ya? Ojo con lo que le están dando y con la molécula que están trabajando. Acá en la B, el HCl, ¿cierto? Entonces la molaridad que me dan acá corresponde a lo de los protones, ¿ya? En estas dos ya está listo, ¿ya? Dice aquí les da la molaridad de los protones, por lo tanto el pH es llegar y utilizar la fórmula. Acá le están dando la molaridad de OH, por lo tanto hacen ¿cierto? Las fórmulas para encontrar el pH a través de la concentración de OH. ¿Ya? Hacen lo mismo que acá. En este caso, ¿ya? ¿Dudas con eso? ¿Dudas, chicos? Que nos quedan 5 minutos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Sigamos entonces. Sigamos viendo, no alcanzamos a ver uno más. Mire, esto, yo hago el primero nomás, como muestra, y ustedes hacen el resto. Voy a subir esta nueva con la otra parte que preparé para hoy, para que la tengan igual, ¿ya? Me aparece el plumón. ¿Ya? Vuelvo y repito, voy a subir esta presentación con estas preguntas para que las puedan hacer. Además, por ahí me escribían, ¿cierto?, sus compañeros, que sobre la guía que subí. La guía que subí, chiquillos, es de aprendizaje. Por lo tanto, ustedes la tienen que hacer y leer, ¿ya? Si tienen dudas respecto a aquello o de los ejercicios, me pueden preguntar por correo, ¿ya? Pero no tienen que enviarla solo para estudio personal. Por eso es que es de autoaprendizaje, ¿ya? Sí. En la B acá, mira, ¿quién es? ¿Quién me está hablando? Acá en la B, la molaridad que aparece es la del protón, porque la molaridad es, o la concentración que te da el inicial, corresponde a la concentración del H o del OH del compuesto que te están dando. En este caso, tiene que ser del protón. En este caso de la A, tiene que ser del OH. O sea, no hay cómo perderse, tiene que ser del compuesto que te están dando, ¿ya? Y en este caso, acá en el C y en el D, te están diciendo al tiro cuál es el del protón y cuál es el del OH. Si en lo que tienen que detenerse es cuando yo les doy el compuesto. O les voy a dar una base o un ácido. Y si es ácido, va a ser el del protón. Si es una base, va a ser el del hidróxido. ¿Ya? Eso. Entonces tienen que fijarse. Tienen que fijarse ahí en el compuesto que le estoy dando. ¿Ya? Otro tipo de pregunta es, por ejemplo, calcule la concentración del protón y del hidróxido para cada una de las soluciones cuando yo les doy el pH. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les doy el pH, ¿cómo calculo las concentraciones? ¿Ya? ¿Alcanzamos a ver esto, no? No vamos a alcanzar a verlo completamente, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo les doy el pH y quiero que me calculen el protón y el hidróxido de cada una? ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? De aquí aparece, ¿cierto? Un poco, ¿cierto? De lo que yo debo, o cómo debo calcularlo, ¿ya? Para la solución del pH 3.2, para esta primera, para la letra A, dice, el pH es 3.2, entonces podemos calcular la concentración de protones haciendo. Recuerden que tienen que calcular protones y hidróxido. ¿Qué debo hacer primero? Para la concentración de protones, debo aplicar antilogaritmo del pH. ¿Ya? ¿Dónde se fue? Para esta primera. ¿Qué debo hacer? Aplicar antilogaritmo del pH, pero el pH debe ir negativo. Solo aquí. Negativo. ¿Cómo lo hacen? En la calculadora, chiquillos. Veamos la calculadora. ¿Ven la calculadora?
Borramos lo que habíamos hecho. Entonces, antilogaritmo de el pH negativo. Entonces colocamos chief log, ¿ya? Y ese es antilog, ¿ya? ¿De qué? De menos 3.2, ¿ya? Ahí está planteado mi calculadora. Antilogaritmo de menos 3.2, eso me da igual a 6.3 por 10 elevado a menos 4. Ese es el valor, el resultado, ¿ya? Esta es la concentración de protones. 6.3 por 10 elevado a menos 4. ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿Dudas? Ok. Entonces, saquemos la calculadora. ¿Ven la presentación? No. Ahí. Aquí estamos de nuevo. ¿Ahora la ven? Ok. Ya, nos falta el OH. ¿Cómo calculamos la concentración de OH? Bien, bien. Tenemos la concentración de protones. Ahora el OH. El OH. Bueno, aquí decía, ¿cierto? En tu calculadora, ¿cómo lo haces? Chief seguido de log seguido por el pH negativo. ¿Ya? Y ahí me da cierto resultado que habíamos calculado. ¿Verdad? Allí está. Bien. Luego, sabemos que, ¿cierto? Si yo multiplico ambas concentraciones, la multiplicación de ellos me tiene que dar 1 por 10 elevado a menos 14. Esa es la... ¿Dónde está el plumón? Plumón. Esa es la fórmula que ustedes ya conocen. ¿Ya? Y si yo tengo ese valor, entonces yo puedo despejar OH. Ah, sí, es que en este caso, Pía, usé 2 decimales, pero eso depende, ¿cierto? Si depende de lo que nosotros aclaremos antes de hacer la evaluación, o sea, usen 2 decimales o usen 1, ¿ya? Pero ya que usted tenga 6,3, está bien. Por 10 elevado a menos 14 o 6,31 por 10 elevado a menos 4, perdón, ¿ya? Está bien, ¿ya? Si aquí si ya es 6,6 ya no está bien. ¿Ya? Pero eso depende si es que yo les dejo usar 2 decimales o un decimal. Ya, entonces, sabemos esta fórmula, tenemos la concentración de protones, entonces para despejar podemos encontrar OH, que es lo que nos pedía. Nos pedía H y nos pedía OH, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos en nuestra ecuación, 6.31, que es lo que calculamos acá, por la concentración de OH, que es incógnita, ¿cierto? Es igual a este valor. Entonces, OH va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 14, dividido, ¿cierto? Porque este que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, dividido por la concentración de protones, que es 6.31. Divido estas dos cosas, ¿cierto? Estos dos valores, y la concentración del OH me da 1,58 por 10 elevado a menos 11 molar. Entonces aquí tengo los dos valores. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, si usted tiene pH, puede encontrar inmediatamente la concentración de protones haciéndole el logaritmo negativo de ese pH. ¿Ya? Ahí encuentra sus protones. Y si usted tiene sus protones, usa esta fórmula y ya va a encontrar sus hidróxidos. ¿Ya? Cuando tiene pH. Y ahí tienen. Ahora podrían preguntarle, aparte de eso, podrían preguntarle por el pOH, ¿ya? Pero ya ustedes ya tienen que usar su fórmula, las fórmulas que ya saben. Con esas fórmulas deberían ser capaces de encontrar cualquiera de las preguntas interrogantes que se les va a hacer, ¿ya? Pero esto tenían que saberlo, lo del antilogaritmo, antes de terminar, ¿cierto? Y eso.
¿Ya? Hasta aquí llegamos, ¿ya? No me puedo pasar de la hora. Sí, me pasé. Ya, chiquillos. Hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿ya? Próxima clase continuamos con los ejercicios. Sin embargo, ustedes tienen que ir